El ambiente era eléctrico. Las cámaras parpadeaban sin descanso, y el murmullo del público se mezclaba con la expectativa. Nadie imaginaba que esa noche, entre luces y aplausos, ocurriría algo que desataría un verdadero terremoto emocional en las redes. Gökberk Demirci apareció con paso firme. Una sonrisa leve y esa serenidad que lo caracteriza. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Özge Yaz, el tiempo pareció detenerse. Fue un segundo eterno. Un silencio lleno de historia, de amor y de recuerdos. Las redes sociales no tardaron ni un minuto en reaccionar. En cuestión de segundos, los nombres de ambos se convirtieron en tendencia mundial. Los videos del reencuentro se compartieron millones de veces. Ese momento lo dice todo, escribió una seguidora, mientras otros simplemente comentaban con corazones y lágrimas. La emoción era real, palpable, y traspasó las pantallas. Los reporteros presentes describieron la escena como una película. Respiración, hora en el source. Apenas será no hubo palabras, pero sí miradas que contaban lo que el público había sentido durante años. Una historia interrumpida, pero nunca olvidada. La conexión entre ellos fue inmediata, casi mágica. Era como si todo lo vivido volviera a la superficie en un instante. Nadie pudo apartar la vista. Durante la gala, ambos mantuvieron una distancia prudente, pero las cámaras captaron pequeños gestos imposibles de ignorar. Una mirada cómplice, una sonrisa tímida, un saludo breve que bastó para encender la chispa de los recuerdos. Hay cosas que ni el tiempo ni la fama pueden borrar, comentó un periodista entre bastidores, consciente de estar presenciando algo irrepetible. El público en el evento se mantuvo expectante. Muchos se preguntaban si habría un acercamiento más directo, una palabra, una frase, pero no hizo falta. La tensión emocional que se respiraba hablaba por sí sola. En un mundo donde todo se finge, aquel encuentro se sintió auténtico, sincero, inevitable. Horas después, las redes estaban inundadas de teorías, análisis y comparaciones. Algunos usuarios recopilaron viejas entrevistas, buscando señales de lo que había quedado pendiente entre ambos. Otros simplemente disfrutaron del momento, recordando por qué Gökberk y Özge se habían convertido en una de las parejas más queridas de la pantalla. El reencuentro fue breve, pero suficiente para revivir una historia que el público se negaba a dar por terminada. No fue casualidad, afirmaban algunos. Fue destino, respondían otros. Sea como fuere, las imágenes de esa noche ya forman parte de la memoria colectiva. Cada gesto, cada mirada, cada respiración compartida quedó grabada como un símbolo de lo que alguna vez fue y tal vez aún es. Los medios turcos no tardaron en abrir sus programas con la noticia. Los presentadores hablaban con entusiasmo, intentando descifrar los matices de aquel encuentro. ¿Hubo reconciliación o solo nostalgia?, preguntaban en los titulares, pero ninguna respuesta parecía suficiente para explicar la fuerza de ese instante. Mientras tanto, los seguidores más fieles comenzaron a revivir momentos del pasado, fragmentos de series, entrevistas antiguas, declaraciones cruzadas. Todo cobraba un nuevo significado después de esa noche. Sus miradas lo dijeron todo. Escribió una fan desde Latinoamérica. La historia, aparentemente cerrada, volvía a renacer con más fuerza que nunca. Gökberk, fiel a su estilo, no dio declaraciones inmediatas. Su actitud tranquila contrastaba con el revuelo mediático. Sin embargo, algunos asistentes
Aseguraron que su sonrisa al final del evento no era de simple cortesía. Parecía en paz, pero con un toque de emoción difícil de ocultar, comentó un fotógrafo que lo vio de cerca. Özge, por su parte, se mostró serena, elegante y profesional, pero su mirada, en varios momentos captada por los flashes, revelaba algo más profundo. No era tristeza ni nostalgia, era reconocimiento. Como si ambos entendieran, sin decirlo, que su historia aún tenía algo que contar. Esa noche, las plataformas digitales colapsaron de mensajes. Fans de todo el mundo agradecieron el reencuentro, como si hubieran sido testigos de un milagro. Fue solo un instante, pero valió la espera, decían. La conexión entre ellos trascendió idiomas y fronteras, uniendo a miles de corazones en una misma emoción. Los expertos en imagen coincidieron en algo. Ese tipo de reencuentros no se planean, simplemente suceden. Fue natural, espontáneo y poderoso, afirmó una periodista de espectáculos, y quizás esa sea la razón de tanto impacto. La verdad no necesita guión, solo sinceridad. A la mañana siguiente, los titulares seguían dominando las portadas digitales. El momento que hizo vibrar a las redes, el reencuentro más esperado del año. Cuando las miradas hablan más que las palabras, todo el país hablaba de ellos, y no solo como actores, sino como dos personas unidas por algo que el tiempo no ha logrado romper. Los comentarios siguen multiplicándose. Las teorías crecen, y el interés no disminuye. Lo cierto es que, más allá de los rumores, el público fue testigo de una conexión que trasciende la pantalla. Gökberk, Demir y Özge Yağız volvieron a encontrarse, y el mundo entero sintió que algo muy especial volvió a encenderse. Quizás nunca sepamos lo que realmente se dijeron o pensaron. Ponte consueling, con el sano en hacer tan exageradas, y que no pensaron con el posible hacer ahora. Pero hay verdades que no necesitan ser pronunciadas para ser comprendidas. Ese instante bastó para recordarnos que algunos amores, por más que pasen los años, siempre encuentran el camino de regreso.